Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Hermanas y Hormonas. Qué gusto saludarlos de nuevo. ¿Cómo te encuentras, Marlene? Hola, hola chicos y chicas, muy bien. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, nada más que fíjate que hoy vamos a hablar, como ya saben, de la adolescencia. Y como bien sabrán, ni Jessica ni yo, pues somos madres de adolescentes. Entonces, no podemos dar el punto de vista desde esa parte, porque yo creo que ha de ser, han de tener mucho que decir las madres de adolescentes, la verdad, pero tenemos el punto de vista de nosotros como adolescentes. Lo que pensamos, lo que también sentimos, ese tipo de cosas que pues podemos compartir y creo que es una etapa de la vida bien difícil, la verdad, Jessica. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Sí, pues sí, dificilísima. Y miren que de eso ha pasado, pero años y años y una pila de años, pero pues es una etapa de la vida tan complicada y tan traumática hasta cierto punto que pues no es fácil de olvidarse. Entonces, pues el recuerdo claro está. Y además de que pues también hemos hablado con psicólogos, hemos diferente tipo de cosas, informándonos un poquito acerca de esta situación. Y pues bueno, lo cierto es que es un tema pues para tratarse y yo creo que es uno de los temas que podrá pasar muchísimo el tiempo y seguirá uno preguntándose cómo debe llevar uno esa etapa con sus hijos y pues sí, con adolescentes, porque la verdad es cosa seria esto. Hoy sí, es cosa seria totalmente. Oigan, regularmente lo que es la adolescencia, pues empieza de 15 a 17 años, según lo más normal. Pero después se empezó a notar que como que se tenía que dividir en varias etapas. Porque había niños que pues iniciaban su adolescencia como muy jovencitos, muy pequeños, y había pues adolescentes que más grandes incluso. Entonces, como que se dividió en tres: adolescencia temprana, de 10 a 13 años, adolescencia media, de 15 a los 17, y también adolescencia tardía. Fíjate, qué curioso. De los 18 a los 21 años hay personas que pues empiezan como en su adolescencia, pero lo normal, digamos, es de 15 a 17. Y híjole, ¿cómo va cambiando las cosas? Fíjate que yo, la verdad, no pensaría que estaba en mi adolescencia a los 13, 14, 15 años. Yo pienso que yo tuve como de los 17 a los 18, 19, no sé. Es que ahora los niños como que son más despiertos en diferentes cosas, o sea, temas que para ahora chicos, pues tienen en mente, que inician como desde los 11 años, 10 años, o sea, para mí yo los viví mucho más grande. No sé por qué razón, quizá por las compañías con quienes me juntaba, niños que pues tenían pues pensábamos más o menos parecido, o quizá, y mucho depende de, pues, de la educación que recibimos en casa. Y fíjate que un tema yo creo que es súper importante es el tema referente a la sexualidad, que de eso es, me parece algo importante hablar, porque pues empiezan a surgir cambios y yo creo que es de lo primero que se nota físicamente, ¿verdad? En las chicas, que van creciendo como un poquito los pechos, los senos, y en los chicos, la cuestión testicular es lo que estaba, yo la verdad no lo sabía y no sé si, nunca había indagado en ese tema, y ahorita lo chequé y es lo primero que empiezan a ver cambios en sí. También la voz que empieza como a cambiar y ese tipo de cosas. Y con el cambio físico, pues yo creo que vienen un sinnúmero de cosas. Mm, la cuestión emocional también, Ok. yo creo. Sí, sí, ¿por qué? Porque, porque estás viendo un cuerpo, y yo creo que también por eso los adolescentes luego dicen que son tan complicados. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a vivir con un cuerpo que no tenías, estás cambiando de ser niño a ser un adulto,
pero un adulto que también no puede tomar tanta decisión y un sinnúmero de cosas, pero primeramente viendo lo físico que vas cambiando y que no sabes ni qué onda ni qué y empiezas a sentir cosas y no sabes. Y creo que eso es algo muy importante, la educación sexual, porque, porque pues yo creo que hay una diferencia muy grande entre chicos y chicas que recibieron educación sexual desde su casa, o sea, de que sus papás les hablaron del tema, aunque sea un poquito. ¿Por qué? Porque es complicadísimo, o sea, imagínate ser una niña de 12, 13 años que empiezas con tu menstruación, que no sabes ni qué cosa es eso, ni por qué, ni para qué, o sea, y, y qué onda, o sea, y nadie te habla de eso, y es un tema que yo no sé ustedes, pero eh, para nuestra edad y con nuestros padres y la educación que tuvimos, ese era un tema muy reservado. De hecho, no se hablaba. De hecho, era escondido y de hecho no se hablaba. Entonces, yo no sé cómo Jessica y yo, pues ahorita estamos con pues bien, digámoslo así, más o menos bien, o sea, dentro de lo que cabe, porque pudimos haber hecho un desastre de nuestra vida, que al final de cuentas luego no es desastre, porque luego las cosas cambian y da volteretas la vida, ¿no? Y muchas de las veces, por ejemplo, me refiero a un embarazo no deseado, Jessica, que pudimos tener, o ese tipo de cosas, o sea, mmm, quizá no pasó porque quizá hasta teníamos miedo de ese tema, del tema sexual. Yo creo, yo en mi caso era como que yo tenía miedo, ¿por qué? Porque yo sabía que eso no estaba como muy bien y de hecho eso está pues mal, o sea, yo digo que los padres sí deberíamos de hablar con sus hijos en relación a eso, a la sexualidad. Muy importante. Bueno, pues es que es un súper tema. Mira, para mí, bueno, todos saben que esto, bueno, aquí no hay expertas, ¿verdad? Aquí venimos a platicar en base a lo que hemos vivido y lo que hemos escuchado, lo que hemos investigado y nada más, pero Sí. expertas no somos. Para mí lo que es la adolescencia empieza a partir de los 12 años. De Ok. hecho, sí, la etapa, digamos, la más complicada sería esa, entre los, digamos, de los 12 a los 14 años. Eso es lo que yo tengo entendido. Y en sí, lo que es la adolescencia son 5 años, 5 años y medio lo que dura la adolescencia. Ese proceso que es el cambio entre pues, lo que es la niñez, la infancia y la juventud. Para mí la juventud empieza entre, pues no sé, los 17, 18 años y ya para adelante, ¿verdad? Hasta digamos los 21, no tengo ni idea, pero sí en cuestión de lo que es la adolescencia, para mí termina como en los 17 más o menos. Ok, entonces, pues sí, es un cambio complicado, ¿verdad? Ya sea en las edades que comentas tú, en las que comento yo, es igual un proceso que todos pasamos y que cada quien lo vive a su manera. El proceso, digamos, interno, el proceso físico es el mismo, pero varía mucho en cuestión de lo que es la personalidad de las personas para la forma en la que lo vivimos, digamos, la forma en que lo mostramos al mundo, ese cambio en que está pasando por nosotros, ya depende más como de la personalidad que tengamos cada quien. Entonces, pues difícil es para todos, sin embargo, pues para los papás, digamos que puedes verlo como, digamos que hay dos tipos de adolescentes, los que son rebeldes y los que son como, pues sí, más tranquilos, a los que a todo te dicen que sí, que está bien, oye hijo, haz esto, sí mamá, simplemente no lo hacen, pero nunca te están peleando ni te están diciendo nada, o sea, no lo hacen y ya, pero nunca te dan la contra, ¿no? Y el rebelde es el que no voy a hacer eso, no lo voy a hacer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y voy a hacer lo que yo quiero y así. Y es muy normal, puesto que pues ellos están tratando de encontrarse a sí mismos. Entonces, cualquier dejo de parecido contigo les molesta sobremanera. O sea, lo último que quieren en la vida es parecerse a ti. A pesar de que hace un poquitito, hace unos meses, porque a veces el cambio, digamos que sale de la primaria el niño o la niña, y todo amor, y es la super mamá y el super papá, y son lo máximo los papás, no hay ser que se les compare.
Pasa el verano de las vacaciones y oye mamá, ¿por qué estás gorda? Oye papá, ya estás calvo. Oye papá, si me explico, ya empiezan a ver mil y un defectos en los papás y de perfección, de aquella de la que se hablaba, no quedó ni rastro. Y pues eso es algo terrible, o sea, para los papás sobre todo, el adolescente, pues es su crecimiento, es su cambio, es normal, él está viviendo, está creciendo. Él no nota como, pues, que está haciendo mal, él está pasando por un proceso y punto. O sea, él no lo ve como de una manera de que estoy siendo agresivo para nada. Aquí los que tenemos que aprender somos los papás y debo aceptar que a mí es un tema que me da muchísimo miedo. Es de los temas que más miedo me dan porque aparte mi hija y yo nos parecemos muchísimo en cuanto a personalidad y pues como les digo, o sea, lo que menos quiere un adolescente es parecerse a su progenitor, ¿verdad? Pero lo que menos. Y entonces ahí sé que va a haber problemas y sé que va a haber un tiempo en que no me va a querer, o sea, o al menos eso va a parecer, porque no es eso, no es ni siquiera que los hijos no quieran a los papás, pero no los quieren cerca, eso sí. O sea, sí, pero no. Y así literal, así piensan los adolescentes, sí, pero no. Porque resulta de que te dicen, ¿sabes qué? Déjame en paz, déjame mi espacio, no me hables, no nada, ok. Hay papás que cometen el error de, ok, no quiere que le hable, quiere que me aleje, no quiere que pase por su habitación, bueno, pues lo dejo ser. Pero, pero el adolescente está notando que lo estás abandonando. O sea, no te quiere, pero sí te quiere. O sea, no te quiere cerca, no te quiere estar viendo, no quiere que lo invadas, pero sí te necesita. O sea, sí necesita saber que estás ahí. Entonces, pues tiene su chiste y es, yo creo que una parte complicadísima del ser papás, el llevar esos aproximadamente 5 años en que tu hijo, y si tienes uno, si tienes dos o tres, pues ya te la sabes, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar batallando Híjole. con eso de la adolescencia y todo ese show? Pero pues nada que hacer, es un proceso que hay que pasar y que no es culpa del adolescente, o sea, más bien nosotros tenemos que aprender a llevar esa situación porque él no la está pasando fácil, ¿eh? Para nada. Si tú te sientes como que el mundo se te viene encima porque el escuincle es un tremendo rebelde, pues él está viendo todo, todo, todo mal en ti y, o sea, el mundo está cambiando para él. Entonces, pues, él lo está llevando igual o peor que tú. Sí, totalmente. Oye, qué risa y qué curioso, o sea, ahorita se vino a mi mente eso que dijiste, de que al adolescente todo le molesta de sus progenitores. Sí. Pues ahorita me vino el recuerdo de que a mí me molestaba mucho que mi mamá, no usara zapatillas de tacón. Sí. Yo, o sea, odiaba que no usara zapatillas de tacón. Este, y me acuerdo que cuando iba a algún evento o así, sí se ponía su zapatilla, pero muy bajita de tacón. Y entonces yo decía, oye, es que mi mamá se ve bien bonita de todo, pero hoy con sus zapatos tan bajitos, tan sin chiste, yo pensaba. Y fíjate qué molesto, o sea, y a veces le decía, mamá, pero ponte unos zapatos de tacón y me caía mal de que no los usara, o sea, pues se cansaba y ahora la comprendo totalmente, o sea, ahora sí es cierto eso que pasa, de que cuando ya eres más grande, comprendes muchas cosas que hiciste mal, o sea, que hiciste mal. Yo ahora también recuerdo que pues yo ya era grandecita de edad y también es el cómo te educan y todo eso, pero yo recordaba a mi mamá, recuerdo, que se quejaba muchísimo de que no le ayudábamos en hacer ciertas labores del hogar. Pero la realidad es de que sí creo que tendríamos que haber aportado un poco, o sea, no era de que nos pidieran hacer mil y un cosas, sino que a lo mejor un apoyo en algo. Y yo me acuerdo que yo sentía que yo no tenía ninguna responsabilidad y yo ya era grandecita, entonces hazlo tú y hazlo tú. Y entonces ahora recuerdo a mi mamá cansada y así, y yo digo, no, yo a mi hija no la voy a educar así. Yo desde pequeña va a tener responsabilidades, responsabilidades de acuerdo a su edad, pero yo siento que a nosotros, pues en algunas áreas quizá nos dieron más responsabilidades que las que debería de tener un niño, sí, y en otras como que no teníamos responsabilidades y quizá, pues no sé, o sea, yo siento que más bien quedábamos bien con papá en ciertas cosas
y con mamá no, o sea, a mamá la dejábamos muy sola. Entonces, pues ese tipo de cosas, o sea, el cómo lo eduquen a uno es tan importante, tan importante. Fíjate que ahorita con relación a, otra vez volviendo un poquito a lo de la sexualidad, me pareció bien curioso porque ya ves que Andrés, bueno, Andrés es nuestro hermano y estuvo de pasante en Colombia. Él es médico, entonces estuvo en un hospital privado y a mí me causó curiosidad porque me platicaba que las mamás llevaban al hospital a sus niñas a ponerles pues como dispositivos. De hecho, eran implantes subdérmicos en los brazos para que las niñas no se embarazaran. O sea, se los ponían de 14 a 18 años más o menos. Y me parece curioso porque incluso las niñas decían que pues ellas ni siquiera habían iniciado ya su vida sexual. Pero mira, lo interesante es que las mamás iban y las llevaban a ponérselas. Y pues hablando con ellas, les mencionaban a mi hermano que pues lo hacían porque aunque ellas decían no haber iniciado vida sexual y no sabían si lo iban a iniciar pronto o no, que eso era algo que es bueno ponerles, que ellas creían que era bueno ponerles para pues no retrasar después sus sueños, o sea, porque las niñas querían seguir estudiando, querían hacer cosas y ellas querían ser buenas mamás y ayudarles con eso, o sea. Y fíjate, o sea, lo interesante, o sea, quizá muchas de ustedes chicos o chicas pensarían que a lo mejor es como un dejo de, pues de ponerlas en una situación para que ya hagan las cosas y como un permiso. sí, permiso y den rienda suelta a la vida sexual. Pero en realidad no, o sea, incluso la cuestión del aborto en Colombia, que es un tema que no vamos a hablar ahora aquí, pero en Colombia está legalizado. Si la madre se encuentra físicamente mal o mentalmente, psicológicamente mal, ella simplemente puede decir, no me siento bien, me siento triste, tal cosa, y entonces es algo que hacen, o sea, el aborto, pues se los realizan. Sí. Entonces, eso es algo muy curioso porque mi hermano decía, es que él estaba como pro del aborto y decía en México lo deberían de hacer, dice, porque la realidad es de que no es eso lo que decía antes, de que les den la oportunidad, o sea, mucha gente dice, si en México o en algún país en donde estén ustedes dan permiso para abortar, pues las chicas van a hacérseles fácil y ya cada ratito y así. Y mi hermano decía, porque le tocó también estar en varios abortos, entonces decía, eso es un proceso que no es de que ya porque la autoridad de permiso lo van a querer seguir haciendo, o sea, eso es algo doloroso, es algo que duele. Claro. Es algo que duele mentalmente, o sea, psicológicamente, no solo físico, y eso no es algo que vayan a estar haciendo como que, ay, cada tercer día, o sea, no, no va a pasar tampoco, es así, no es así. Entonces, es como para que analicemos esta cuestión, porque México en el 2021, Jessica, es de los primeros lugares en, pues con adolescentes, con bebés, o sea, que quedaron embarazadas. O sea, fíjate nada más. Y es bien curioso esta cuestión. Mira, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes. Eh, en la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos. O sea, los países que entran en esa organización es el número uno. Una fecundidad de 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. 23% de nuestros adolescentes aquí en México inician su vida sexual entre los 12 y 15 años de edad. O Ok. sea, y fíjate lo importante es que si la van a iniciar, qué ideal sería el que la iniciaran pues con alguna información, no con la información de sus amigos que tienen 12 o 11 años, o sea, está cañón porque esa información no es la correcta.
Y fíjate algo tan interesante, o sea, el 97% de los adolescentes que iniciaron su vida sexual, Jessica, es bien curioso, pero sabían de métodos anticonceptivos, pero decidieron no usarlo en su primera relación sexual porque tienen todavía la idea, los adolescentes, que en la primera relación sexual no se embarazan. Entonces, es como que la primera y el embarazo. O sea, pasa muchísimo. Entonces, que yo sé y yo creo que ha de ser difícil un poco el hablar de esos temas, pero me parece tan importante y yo me hubiera gustado, la verdad, que hubieran tenido la confianza de mis papás de poderme hablar de eso, porque yo lo viví y si yo no tuve pues digamos, un inicio de vida sexual muy temprana, quizá fue por miedo. Y a la vez lo agradezco porque pues a mí no me hubiera No, no gustado, pasó nada grave, sí. sí, tener imagínate, un bebé muy pequeña que, o sea, yo no me conozco ni yo, no me hubiera conocido ni yo, cómo, cómo crear un niño, cómo, sería muy difícil para mí, hubiese sido. Entonces, qué bueno que estuvo desde esa parte del miedo, la cuestión sexual, el tema sexual, y yo así lo veía, entonces, pues ni siquiera me acercaba, o sea, a esos puntos. Entonces, pero también tener miedo tampoco está bien. Entonces, y hay muchos chicos que pues no tienen miedo y entonces pasan ese tipo de cosas. Es un tema bien, bien difícil. Sí, sí, sí lo es. Y yo recuerdo también que nos decía, mi papá nos decía, es que, bueno, no es siquiera juzgar, porque cada quien da lo que tiene. O sea, él hablaba desde su experiencia y quizás estaba él ya sintiendo que hacía más y que nos hablaba más de lo que, pues sí, por lo que le hablaron a él en su momento, ¿me explico? Sí, Entonces, no es juzgar para nada. De hecho, yo estoy muy agradecida con él porque nos cuidaba a su manera, pero nos cuidaba. Entonces, lo que como adolescente te llega a parecer así súper duro de un papá, ya cuando eres un adulto, pues dices, híjole, ¿cómo le agradezco que era un poquito duro conmigo en ese aspecto? Porque pues estoy donde estoy por lo que él hizo o dejó de hacer, ¿me explico? Entonces, pues sí, a la fecha se lo agradezco, pero en el momento qué gordo me caía que me pusieran tantas trabas y tantos regaños y todo. Pero sí recuerdo yo que nos decía, ah, tengan, anden con cuidado, algo así nos decía, anden con cuidado para que luego no vayan a salir con su domingo 7. oh, Esa fue sí, su plática sexual, o sea, sobre sí. sexualidad, esa fue. Y Entonces, domingo 7 pues era el bebé. sí, Entonces, y lo sabíamos, no sé cómo lo sabíamos, pero lo sabíamos. Oye, y también tú, ¿te acuerdas que íbamos a pequeñas fiestecitas así de la escuela, tardeadas que se llamaban, ujú, en la secundaria? ¿Te acuerdas que mi papá resultaba como vernos, sí, nos nos apare- observaba. sí, y era como espiándonos, o sea, por eso yo entiendo y cada papá hace lo que puede por sus niños o sea, y sí se lo agradezco, o sea, es que él sí se preocupaba, pero él no tenía las palabras y no sabía. Y a mí no me alcanzaba, o sea, yo decía, ay, mi papá, qué raro, o sea, pero a mí no me alcanzaba como la malicia de estar haciendo una cosa, o sea, mal. Nada, sí, ¿no? No, no. O sea, te digo que yo mi adolescencia o mi idea de esas cosas fue muy tarde. Entonces, este, qué curioso. O sea, y yo veía a mi papá y yo decía, ay, qué raro que vino, pero ni siquiera entendía el por qué vino. O sea, Y ¿a sentías que qué? te molestaba o no? Pues fíjate que no tanto, no me molestaba. Es lo que te iba a preguntar ¿a ti te molestaba el que llegara? A mí Yo me no molestaba. sabía por qué llegaba. No sé. A mí me molestaba mucho, sentía que, pues, es que mira, ahorita como lo veo ya, siento yo que, pues es que lo estaba haciendo desde su, sí, cuidándome, ¿sí me explico? O sea, desde todo el amor que De tenía para protección. mí, me estaba protegiendo, Ujú. pero yo creo que lo hacía mal porque lo hacía evidente, ¿me explico? Y me sentía yo como que me estaba amenazando, como que yo te estoy viendo todo el tiempo, ¿me explico? Así me hacía sentir a mí, no me hacía sentir protegida, me hacía Más sentir bien amenazada. amenazada, así como que te estoy O viendo, ¿eh? sin confianza, que no Y no tenía confío en ti, confianza o para sea, no ti. creo en ti. Y a mí eso no me gustaba.
pero yo creo que es muy importante hacer lo que él hacía, pero de otra manera quizás. O sea, sí, o Sí. sea, desde otro punto, más como desde la protección y no tanto como el de no confío en ti y voy a ver qué es lo que haces cuando yo no te estoy viendo. Porque, mira, te voy a contar una pequeñita historia que amé y la verdad es que, o sea, sentí ganas de llorar cuando lo leí, la verdad, y es una historia bien bonita y yo creo que así debe de ser, pues, yo sobre todo en la adolescencia, todo el tiempo, porque uno, pues, no deja de ser papá pues, obviamente, cuando tus hijos te necesiten, tú quieres estar ahí. Sin embargo, también, pues, tienes que aprender a ir soltando. O sea, al principio, cuando son chiquitos, pues, quieren que estés enfrente de ellos, en un digamos, enfrente del escenario, aplaudiendo, y quieren que seas el primerito que los aplaude y los abraza y todo. Después ya, pues, tienes o estar actuando con él, eres coprotagónico. Ok. Okey, eso eres. Después ya no, después tienes que hacerte a un lado. Cuando son adolescentes, de hecho, pues tienes que irte un poquito para atrás y llega el punto en que te tienes que ir hasta bambalinas, o sea, y ni modo, así toca. Así es la vida y es de hecho lo que te toca hacer a ti como papá, hacer que ellos, pues, que sean unos adultos que pueden estar solos sin ti, y de eso se trata la vida. Pero el cuentito este va así para que es una pequeña reflexión que se me hizo súper linda. Bueno, sucede de que está un niño al que llevan todos los años a las vacaciones con la abuela, ¿verdad? Entonces, llega un tiempo, ya creo que tiene unos 12 años o así, ya no quiere que lo lleven en el tren. Dice, no, es que yo ya estoy lo suficientemente grande para que nadie me acompañe. Entonces, no, pero es que sigue siendo pequeño y cómo vas a viajar solo y no, no, yo no quiero a nadie, si no, mejor no voy, yo quiero ir solo en el tren, yo ya puedo, yo ya, pues, ya estoy grande. Y entonces, me dice el papá, ok, vas a ir solo. En caso de que tengas miedo o cualquier cosa, le da un papelito, le dice, lees el papel que te estoy mandando para que, pues, me sienta cerca, ¿verdad? Y el niño así como que, ay, este señor, ¿verdad? O sea, porque es lo que hacen los adolescentes y lo que hicimos todos. Pero bueno, por no ser tan descortés, echa el papelito a la bolsa, ¿verdad? Ujú. Estando en el vagón del tren, ya a la mitad del camino hacia el destino, que era la casa de su abuela, empieza a haber problemas en el tren, en el vagón donde estaba el niño. Comienzan unas personas a pelearse y empiezan los gritos y los empujones y empieza a haber problemas. Y él se sintió muy desprotegido. Estaba solito ahí sentado y pues cada vez se sentía más pequeñito él al estar ahí él solito. Y empezó a sentir mucho miedo porque cada vez se acercaban más a él y cada vez los gritos estaban en mayor volumen y bueno, el caso es que estaba asustado. Entonces recordó el papel de su papá y se metió la mano a la bolsa y saca el papel y el papel dice, hijo, estoy en el último vagón, en el último asiento de tu vagón. Entonces voltea y allá ve a su papá, sintió total alivio. Y es que así es como debe ser la vida en realidad, o sea, uno no tiene que estar sobreprotegiendo a los hijos, pero pues mantenerse siempre en el tren, en el último asiento del vagón, o sea, viendo a los que Ujú. estén bien. Y así siento yo que es con los adolescentes no lo quieren a uno cerca como papá, para nada. De hecho, te quieren, no, no es que te dejen de querer, pero en ese momento, cuando son adolescentes, el amor que sienten más fuerte y el que les interesa, y así es como por los amigos o por el noviecito, la noviecita que tengan, y tú no, tú eres un mal necesario en realidad, o sea, para ellos. Es como que pues ahí tienes que estar y ya, La pero mamá jodona sí, sí, o así el es. papá jodón. ¿Y sabes Sí. qué? Que algunos papás cometen el error de querer ser amigos de sus hijos cuando estén en la adolescencia Ujú. y empiezan pues a darles como muchas, ah, pues sí, o sea, si los niños quieren hacer cualquier Libertades. cosa y así, ok, tienes la libertad de hacerlo, hazlo, hazlo, porque tú y yo somos amigos y bueno, hazlo. Ay, a veces hasta en contra uno de un padre del otro, ¿verdad? Con tal de estar bien con el hijo adolescente. Sin embargo, no está bien porque comienza a haber fallas. El niño comienza a hacer cosas que no tiene que hacer en realidad y empieza
a dejar de ser responsable y de tener cuidados y así. Entonces, los papás tenemos que ser papás y siempre desde el amor, o sea, con muchísimo amor, o sea, haciéndoles saber que estamos con ellos, pero siempre imponiendo las reglas y sabiendo que va a estar complicado, pero que pues aunque nos duela, a veces las tenemos que hacer cumplir y no flaquear, digamos, si decimos tal hora y si llegas después, ya no sales y llega mucho más tarde, pero a la otra vez lo dejas salir igual, deja de creer en ti. Entonces van a ser, te digo, alrededor de 5 años muy complicados, que vas a ser su peor enemigo, pero pues tiene que ser así y ya ni modo, o sea, tienes que aguantar y todo va a pasar, o sea, los papás que estén ahorita en esa situación con los hijos, que sienten que el mundo se les viene encima, que creo que yo así me voy a sentir también en el momento en que me corresponda. Sin embargo, pues va a pasar, es la esperanza que va a pasar y llega un punto en que los hijos entienden las cosas y empiezan a ver todo de una manera diferente. Pero por ahora, pues sabe lo que eres un mal necesario para él y nada más que eso. Sin Sí. embargo, es necesario estar ahí al final en el último asiento del vagón todo el tiempo. Y sabes qué pasa también, que ahorita los adolescentes podrán decirte, no te quiero cerca, no me preguntes tanto, qué quieres, o sea, y todo. Pero si tú te alejas, ellos cuando pase ese tiempo, ya que sean jóvenes, ya que sean adultos, ellos no van a recordar que te dijeron eso, ¿eh? No van a recordar que te dijeron que te alejaras, porque eso se les olvida, porque son adolescentes. Lo único que van a recordar es que no estabas cuando había sus festivales, que no estabas cuando había su partido, lo que sea, tú no estabas. Y él te corrió, pero tú no tienes que irte. Pero no estar encimado en la primer fila, no. Ponte en la última fila, allá, que si te busca, te encuentre, porque te va a buscar. Aunque te haya dicho que no te quiere ver ahí, te va a buscar a ver si estás. Y se va a alegrar de que estés, pero no te va a demostrar, te va a decir que a qué fuiste. Sin embargo, pues eres el papá y trata de estar ahí en la última fila de su torneo, de su festival, de su presentación. Tenemos que estar, aunque él nos haya dicho que no nos quiere ver ahí, aunque le demos vergüenza y nos vea y ponga cara de asco, porque es la cara que ponen, o sea, y ni modo, va a doler, pero pues así tiene que ser y a todos nos pasó. Nosotros como ahora ya somos los papás, pero en un momento fuimos los hijos adolescentes que nos cagaban nuestros papás, o sea, y Sí, sí, es cierto. Oye, Jessica, ahorita estoy pensando que quizá tú viviste una forma viste esa forma de que mi papá llegara a los eventos de esa forma y yo la vi de otra, porque, a ver, también hay gran diferencia entre cuando, pues no sé, en el comportamiento de cómo tratas. Bueno, es que tú eres un poquito mayor que yo, entonces cosas que ya te habían pasado a ti, luego me pasaron a mí, entonces es diferente la experiencia. Hacer un hijo único, ya cuando tienes un hermano que ya pasó por eso, entonces tú ves las cosas de diferente forma. Y yo creo que es algo, pues, que es importante de decir. Y eso que tú mencionas, ay, me pareció tan importante de ir en la última parte del vagón, porque fíjense cómo está este asunto. Desde el punto de vista biológico, es el periodo más sano de la vida y la mayoría de los jóvenes se sienten con buena salud, ¿ok? O sea, regularmente a esa edad no te duele nada. Ya después de los 30, que la rodilla, que así, ya sabemos eso, ¿no? Pero ahí eres así pleno, pleno, ¿no? Ok. Pero, sin embargo, es una etapa de grandes riesgos. Es ahí lo importante, ya que la mayoría de los problemas y necesidades de salud del adolescente se extenderán a la vida adulta. O sea, el uso de drogas, conductas sexuales arriesgadas, la obesidad, embarazos, violencia, problemas nutricionales y de salud mental tendrán una repercusión en su estilo de vida y salud futura. O sea que es la entrada, la antesala a ser adultos. Y entonces por eso es muy importante estar al final del vagón, porque si los dejamos, los chicos se sienten solos y empiezan a tomar decisiones y empiezan
a tomar decisiones erróneas, o sea, a empezar a utilizar drogas y como el papá no está ni siquiera en el último, ni siquiera en el siguiente vagón, o sea, entonces el niño siente que tiene toda la libertad y que lo puede hacer y que lo puede controlar. Y entonces se empieza a juntar con personas que también no son las adecuadas y entonces empieza a poder tener problemas con su cuerpo y tú no sabes ni qué onda porque no estás como papá y entonces empiezas a tener problemas con tu nutrición o comes de más o comes de menos. ¿Por qué? Porque no te gustas, porque no te está encantando lo que eres. O empiezan a, pues sí, lo de los embarazos, diferentes tipos de problemas y problemas también mentales es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor se siente solo, te dijo, vete y tú agarraste y te fuiste y se sintió solo y se sintió no escuchado y se siente no merecedor y como que no lo quieres y como que es feo, porque todos los adolescentes nos sentimos feos y horribles y amorfos, que nada se nos ve bien, que nos vemos pésimos, o sea, y yo creo que es un cambio muy importante en nuestras vidas, que qué importante es que estén nuestros papás con nosotros, que estén ahí de la mano y quizá no tan cerca como dices tú, porque es cierto, o sea, sí los papás a veces lo enfadan a uno. Ya cuando pasas la adolescencia, pues ves las cosas buenas que hizo por ti, las cosas malas también, quizá lo ves, pero eso no se te olvida. Entonces, qué importante es que vayan allí cerca de ti para que te vayan guiando de alguna forma y pues sí, que no te salgas tanto del camino, porque sí, lo que vas a vivir de adolescente, lo que vas viviendo, te lo puedes llevar a la vida adulta. Y hay veces, hay cosas que es bien difícil darle marcha atrás, o sea, lo que ya hiciste, y más como a vicios y todo eso, ingerir sustancias y todo eso, es bien difícil las adicciones. Y yo creo que ahorita como está la vida y esta época, estamos tan fáciles de caer ahí. Y, y pues sí, si estamos de su mano, si estamos cerca y lo podemos explicar y tratamos de comprenderlos, pues yo creo que van a ser unos mejores adultos nuestros adolescentes. Sí, claro, y yo creo que hay que hablar con ellos, aunque no, cuando sean como temas más serios, hay que ser como contundentes y rápidos, sin que se enfaden, porque ellos pierden el interés rapidísimo. Entonces es como que, oye, hijo, estamos pensando tal cosa, esto y punto. Pero no dejar de hablar. O sea, hay que hablar tonterías con ellos. O sea, si sabemos que cierta música les gusta, que no un influencer les agrada, bueno, pues hablemos de eso. O sea, hay que aprender de las cosas de que les interesan a ellos para poder hablar. O sea, porque si dejamos que se pierda la comunicación, luego ya cuando pasa eso es casi imposible, pues, revivir esa comunicación que había entre el papá y el hijo. Porque pues te alejaste y ya, porque él no quería hablar. Entonces, habla no necesariamente de cosas importantes, habla de lo que se puede hablar, pero mantente como cerca, sin atosigarlo, dejándole su espacio. Pero pues sí, siempre estando cerca, hablando con él, haciéndole saber que pues que cuenta contigo y que sabes lo que le está pasando. O sea, y es que es complicadísimo, o sea, hasta la manera de vestir, que no sabes, o sea, ya tienes 12 años y ya no te gustan los zapatos de niña, pero no te quedan tampoco los de adulto. Entonces todo es complicadísimo y pues solo entender eso y saber que hay que hacerlo como papás con todo el amor del mundo, pero pues sin quitar el dedo del renglón y hacer saber que somos los papás y que no queda de otra. Ujú, que respeten nuestra autoridad y pues sí, dándoles un poco de confianza para que hablen contigo. Y pues nos vemos en un próximo episodio. Claro que sí, nos vemos, que estén muy bien. Un abrazo para todos. Bye bye.